Hola, hola y bienvenidos a un programa más de su podcast favorito, un recorrido, ya lo sabe, semana tras semana por el fascinante mundo de los deportes, aquí en su espacio Gremio Deportivo, junto a Ricardo Romano Corona, quienes habla Juan Carlos Flores Turbiates, muy agradecidos de estar nuevamente aquí con ustedes. Ya los teníamos otra vez un poquito abandonados, pero regresamos con muchísimos temas. Ya la final del Mundial de Clubes, que fue todo un éxito, aunque comentando fuera del aire con Ricardo, pues un poquito desdibujado ya en esta parte final, se termina convirtiendo en una especie de recopa entre el ganador de la Conference y la Champions. Pero insisto, nos ha dejado como quiera resultados y gran sabor de boca. Me parece que es un torneo que llegó para quedarse y muy probablemente redefina el futuro del fútbol a nivel de clubes. También hablaremos del Wimbledon, por supuesto, este Grand Slam, que ya están definidas las finales, tanto varoniles como femeniles. Lo de Djokovic, pues bueno, está al momento que se graba, el día que se graba este episodio, pues perdió ante el número 1, Jannik Sinner. La final varonil será ante Alcaraz y Sinner. Y ya estaremos ahondando de este torneo. Hablaremos también sobre el Tour de Francia, por supuesto. ¿Dónde está Isaac del Toro? Ya nos lo responderá Ricardo Romano más adelante. Y también terminaremos porque estamos obligados a hacerlo. Arranca nuevamente nuestra bendita Liga MX ante muchísimos escándalos, lo de la demanda al TELTAS, lo de la Asamblea de la Federación Mexicana, la Liga de Expansión, el nuevo formato de la Leagues Cup también, que ya no se va a perder tanto tiempo, ya nada más se va a perder creo que una semana y media y después se van a jugar de los entre semana, va a ser un poquito más interesante, esperemos que sí, ya no va a haber tanto tropiezo ni tantos tropezones de la Liga MX. Pero bueno, es lo que tenemos en este episodio. Ricardo, pues ¿qué te parece si arrancamos con este Mundial de Clubes este domingo? Arranca la gran final entre el Chelsea, que termina dominando al Fluminense. Se acabó el sueño, se acabó la esperanza de los latinoamericanos y, como te decía, fuera del aire, creo que con esto se perdió una luz, se perdió una esperanza. Al final queda demostrado que los mejores clubes están en Europa y es por el dinero y es por el potencial económico, es por los euros, es porque se llevan a jugadores chavales muy chavales, muy jóvenes de las ligas sudamericanas precisamente, que son las grandes exportadores del Brasileirao, de la Serie A, de la Serie A brasileña, de la Liga Argentina, pues ya, digo, mientras se disputaba el torneo Mastantuono, pues era el gran fichaje del Real Madrid, que les costó una millonada, a ver si no se arrepienten luego, en fin, al final será el Chelsea contra un PSG que hoy me parece que no tengo ya dudas. Si a alguien le queda alguna duda, es el mejor equipo sobre el planeta, y no porque haya ganado el Champions, sino porque lo que ha demostrado, sea en donde sea, en un partido oficial. Me parece que un escandalazo como el 4-0 que le termina ganando el PSG al Madrid de Mbappé, aparte hay que decirlo, Ricardo, un resultado verdaderamente de escándalo, un partido aparte que se definió en los primeros 24 minutos, Ricardo, y ya para el segundo tiempo simplemente fue un baile de los franceses. Creo que Luis Enrique, lo mejor que le pudo haber pasado es la salida de Messi, la salida de Neymar, la salida de Mbappé. Ahora sí tiene el control total, como lo dijo en algún momento, de todo su equipo, de todos sus hombres. Es un tipo, es un genio, es un humanista, es un filósofo, Luis Enrique, escucharlo es simplemente maravilloso, verlo es simplemente sensacional, ver cómo juega el Paris Saint-Germain, de verdad es fantástico, y la verdad, la humildad que tiene Luis Enrique, y esa garra que tiene, porque lo culé no se le quitó en este partido, lo vimos, y bueno, Ricardo, ¿qué nos puedes decir de este Mundial de Clubes? Hola Juan Carlos, y hola a todos los que nos sintonizan en este nuevo episodio de Gremio Deportivo, que ya saben, lo pueden sintonizar por Spotify, YouTube, Facebook principalmente, y cualquier otra plataforma de podcast que usted utilice. Pues sí, entrando en materia con el Mundial de Clubes, mencionar que fue un torneo que lo mencionábamos que fue hace unas 2, 3 semanas, que llamaba mucho la atención el formato, que estaba generando cierta expectativa, sobre todo con la incursión de los clubes brasileños, pero que al final de cuentas ya en el contexto global pareciera que al final ya no hubo tanto arraigo como uno podría esperar como fue al inicio.
Aunque también hay que decirlo, y yo creo que también ocurre en los mundiales de selecciones. Ya en las últimas rondas, como quedan menos equipos, ya el interés ya no es el mismo, porque hay mucho interés siempre en las primeras rondas de los mundiales, y en este caso no fue la excepción, y es que pues juegan las selecciones de todo el mundo, en este caso países, clubes de todo el mundo, y eso genera que, digamos, muchos focos de diversas partes regionales estén puestos sobre el torneo. Lo que ya sabíamos y que habíamos anticipado en este espacio era que la mayoría de los europeos, si no es que todos los europeos, iban a terminar dominando en el torneo, y por lo tanto se convierte en una especie de Champions disfrazada, donde al final de cuentas los equipos más fuertes de Europa terminan pues jugando las rondas finales, ¿no? Entonces ahí yo creo que un poco de por qué se perdió ese interés. Y hablando de lo que ha sido el terreno de juego, creo que el PSG, después de haber roto la barrera y ese techo, ese como alcance que parecía que no iban a poder superar, que era ganar una Champions con todo el billete que se ha invertido durante mucho tiempo en el país, digo, en el equipo parisino, pues al final de cuentas han podido lograr romper ese techo y ahora parece un equipo mucho más suelto, claro, con todas las circunstancias que lleva, que por cierto no es tema menor, que los dos finalistas sean de los equipos que más o menos al final terminaron jugando en los últimos días de temporada de lo que es el ciclo futbolístico anual. Y de alguna u otra forma, pues tuvieron más posibilidad de mantener el ritmo futbolístico y ahora Chelsea y PSG se encuentran en la gran final, ¿no? Efectivamente, Ricardo. Y bueno, ya entrando en el análisis de este encuentro del Chelsea contra el PSG, digo, el Chelsea es un equipo que también creo que ha hecho las cosas bien en este torneo, tiene buenos nombres, por ahí tiene grandes figuras, por ahí es un equipo destacado, pero ante este monstruo, creo yo, porque sí, así lo veo, este monstruo europeo como es el PSG actual, ¿tiene alguna oportunidad o le puede venir a encarar? Porque creo que al final de cuentas también estamos hablando de un equipo de la Premier League. Y la Premier League, al menos, creo que es la liga top a nivel del mundo. Entonces, sí es tan disparejo, Ricardo, el encuentro, o va a ser mucho más parejo de lo que muchos están creyendo y muchos están especulando. Pues al final de cuentas sabemos que una final puede ser pareja por el simple hecho de lo que está en juego, ¿no? Pero más que nada a mí me recuerda más la final de Rusia 2018, recordarás que fue Francia contra Croacia. Sí, sí, Francia, sí. una selección favorita desde un inicio para ganar el Mundial, algo muy similar al PSG, además siendo del mismo país, en este caso selección y club. Y en el caso pues Croacia. de Croacia, era una selección emergente en ese momento, aprovechó de alguna u otra manera las ciertas ventajas que tuvo o ciertas circunstancias que tuvo de encontrarse en una llave que los fue llevando hasta la final donde no encontraron a las potencias realmente del Mundial, eso también hay que decirlo. Pero al final de cuentas, ya en la final, recordarás que a lo mejor los primeros 20-25 minutos o en algunos lapsos del partido, Croacia fue competitivo. Yo esperaría más o menos lo mismo, que en algunos lapsos del juego el Chelsea sea competitivo, pero al final de cuentas termine superando el juego el equipo del PSG. Ahora, siguiendo con el comentario, pues bueno, hablando un poco del Monterrey, por ejemplo, hay que decir que pues esperaba que el equipo regiomontano pudiera darle la vuelta a la situación, que pudiera revertir el no favoritismo que enfrentó frente al Borussia Dortmund. Y bueno, al final de cuentas, lo que ha acontecido también a la selección mexicana en reiteradas ocasiones, juegan muy bien o juegan el partido de su vida contra la gran potencia o contra el rival más fuerte, pero al final terminas perdiendo. Y es más o menos lo que le pasó al Monterrey en este partido. Fíjate que estaba escuchando un podcast donde mencionaba Miguel Arispe, el Ah, periodista que ¿cómo tiene no? Sí, sí, sus sí. famosos Judas, Zancadilla. a sus famosos Judas, que habló, por cierto, abriendo paréntesis, mucho de cómo lo maneja ese tema, obviamente sin mencionar los nombres de los Judas. Mencionaba algo que él, conociendo más a la afición regiomontana, dice que el Monterrey es el eterno equipo de las grandes hazañas, pero que no ganas. Y realmente, pues sí, el Monterrey a nivel internacional ha tenido muy, muy poco que presumir y tal vez lo más que pueda presumir en los últimos
10, 15 años es precisamente lo que acaba de lograr en este Mundial de Clubes, que fue empatarle al Inter, pero hasta cierto punto no ganar el partido, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, por cierto, le mandamos saludo al gran Miguel Arispe. Tuve el placer de conocerlo y trabajar con él un año justamente cuando escribía su columna ahí en el norte, justamente, ahí como bajo el seudónimo de Sancaya, y ya después incursionó por su cuenta y está creo que en Multimedios en Ciudad de México. Pero sí, definitivamente, Ricardo. Pues bueno, ¿qué te parece, mi estimado Ricardo, ya para cerrar con este tema de la final de el Mundial de Clubes? Nos das más o menos tu marcador y sobre todo, la última pregunta que te quisiera comentar para cerrar el tema es, ¿qué esperar en los próximos ediciones? Si es que se sigue manteniendo a 4 años o si es que se mantiene, que ya veremos las ventajas o desventajas, si lo logran hacer cada 2 años. Yo creo que debería mantenerse a 4 años porque considero que es un torneo que va a perder cierta relevancia si lo empiezas a jugar con mayor frecuencia. Mismo caso se ha llegado a mencionar con respecto al Mundial de Selecciones, dado que al final de cuentas es como un ciclo en el que te vas preparando y en el que esperas llegar. Si el mundial de alguna otra manera, o los mundiales los empiezas a abaratar, y lo podemos ver, por ejemplo, con la Copa Oro. La Copa Oro sí es cierto, siempre ha tenido un nivel paupérrimo, siempre ha sido un torneo pues de muy bajo nivel, donde encontramos selecciones incluso semi-amateurs, donde hay mucha diferencia entre los mismos de siempre, que en este caso son Estados Unidos y México, por ahí empiezan de vez en cuando a haber ciertas selecciones, por ejemplo en este momento Canadá es muy fuerte, Costa Rica allí siempre anda más o menos, pero realmente siempre enfrenta selecciones de muy bajo nivel. Pero, ¿qué pasaría si este torneo lo hicieras cada 4 años? A pesar de que tenga un bajo nivel, tendría un mayor interés. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos como México no estarían cachondeando a veces el ir con selección B, con selección C, como las dos selecciones lo han hecho. A lo mejor en este caso México fue con la A, digamos que Estados Unidos fue con la B más, y así, México en algunas ocasiones ha ido con la B o con la C, y pierde esa relevancia por jugarse cada 2 años. Entonces, yo creo que la FIFA debería darse cuenta de lo que ocurre precisamente con la Copa Oro, siendo este torneo que precisamente se juega en el mismo continente, en el mismo país y al mismo tiempo, de la relevancia mediática que tiene uno y otro torneo, independientemente de la calidad, por el tema de la frecuencia. Yo no me imagino, por ejemplo, que las selecciones también de bajo nivel o de menor nivel, como ya sea las islas del Caribe o Nicaragua, Guatemala, pues lo tomaran con mayor seriedad si todavía les dieras esa posibilidad de que es cada 4 años. Entonces ya es otro tipo de situación la que se puede vivir. Y sobre todo también ayudaría, bueno, haciendo el paréntesis, la Copa Oro, sobre todo también ayudaría muchísimo a aumentar a lo mejor el nivel, sí, de las otras selecciones al hacer, o al que tengan tiempo de hacer un proyecto a mediano plazo, que sean cada 4 años, definitivamente. Pero, y a nivel, mi estimado Ricardo, si hacemos cada 4 años a nivel de selecciones, porque mucho también se habló el tema, sobre todo por los europeos, muy quejumbrosos siempre ellos, eh, diciendo que, bueno, es que tenemos 60 partidos seguidos en este año, calendarios en los 12 meses anteriores. Eh, Puede ser que se dé la situación de que se reestructuren los calendarios globales para darle prioridad a un mundial de clubes, Ricardo. ¿Tú lo ves de esa manera? Sí, eso también tendría, lo que te comentaba en el podcast anterior, Uh-huh. que es muy importante que los clubes y también obviamente las federaciones, en este caso la FIFA, le den prioridad a que el año calendario cuando vaya a ser el Mundial de Clubes también se acomode de tal modo que los jugadores puedan llegar en el mejor ritmo futbolístico. Ojo a lo que puede pasar el próximo año, y te lo anticipo desde ahora. Vamos a ver cómo están las cosas en marzo, abril. Hay varios futbolistas estelares de los equipos que han participado en este Mundial de Clubes que realmente no van a tener vacaciones en 2 años. Ahorita ya estamos muy próximos a arrancar los torneos europeos. Bueno, todavía faltan algunas semanas, pero no van a tener la misma preparación que normalmente ellos tienen. E imagínate ese desgaste de no tener esa mejor preparación óptima para el arranque del torneo, que probablemente no lo resientan en el inicio de las ligas europeas, sobre todo en las europeas, pero lo vas a terminar resintiendo ya en la segunda mitad del ciclo futbolístico. Y vamos a ver si no hay muchas lesiones y por ahí alguna gran figura se termine perdiendo el Mundial por responsabilidad de esta falta de acomodar de manera más asertiva los calendarios para que los jugadores puedan tener un mejor rendimiento en la justa mundialista del próximo año.
Pues bueno, damos carpetazo, mi estimado Ricardo, con el tema del Mundial de Clubes. Vámonos a nuestro siguiente tema, que es Wimbledon. Pasamos del fútbol, del balompié, a el deporte blanco. Muchas sorpresas, Ricardo, muchísimas sorpresas en la WTA, por ejemplo, en la rama femenil del Wimbledon. ¿Cuántas figuras se fueron para el segundo, tercer día, Ricardo? Teníamos ya 12 de las mejores sembradas fuera. La verdad es que ha sido un torneo bastante sorpresivo. Y por el otro lado, pues me parece que no hay tantas sorpresas. Por el lado varonil, lo que logra Djokovic de instalarse en las semifinales, con lo que significa ya pues su veteranía, con lo que significa ya la edad, ya los años, logra hacerle más o menos partido a Jannik Sinner. Al final Alcaraz también logra contra Fitz derrotarlo en tiebreak, me parece. Ahorita me corregirás si estoy equivocado, Ricardo. Pero, ¿qué te ha parecido esta edición de Wimbledon? Pues mira, fíjate que hace un par de días hice alguna capsulilla ahí para redes sociales sobre las semifinales del torneo y daba la impresión que en la rama femenil, por un lado, Aryna Sabalenka se perfilaba como la gran favorita a ganar el título. Sin embargo, se vio sorprendida por Andreeva. Es una grata sorpresa que hayan eliminado a la gran favorita al título, que por cierto, Andreeva eliminó a la mexicana Renata Zarazúa en segunda ronda, un partido donde pues mostró sus credenciales la mexicana. No había ganado una mexicana en Wimbledon desde hace poco menos de 30 años, y Renata logró vencer en primera ronda a su adversaria, después encontró a la número 13 preclasificada y ahí quedó. Y bueno, realmente habla bien de Zarazúa, que haya quedado contra la que eventualmente llegó a una semifinal, ¿no? Bueno, más bien a una semifinal, no, hasta la final de Wimbledon. Y en el caso de la otra llave, pues también yo esperaba un poco más de, pues como de resistencia y de opción por parte de Belinda Bencic, la suiza, que al final de cuentas por temas de velocidad no pudo competirle realmente a la polaca Iga Swiatek, que yo digo no se encuentra en su mejor momento, pero con todo y ello, pues bueno, Iga Swiatek se ha convertido en la favorita ahora, ya también finalista de este torneo de Wimbledon, y con también muchas posibilidades de levantar este título, la que ha ganado 4 de las últimas 5 ediciones de Roland Garros, y que ahora busca su trofeo de Wimbledon. Y en la rama varonil, pues no muchas sorpresas, realmente lo que podríamos haber esperado. Mencionaba en la transmisión que de los 4 semifinalistas, Djokovic, Sinner y Alcaraz, yo creo que el 90%, 95% de nosotros hubiéramos puesto a los 3 en las semifinales, y tal vez la duda iba a ser quién iba a ser ese cuarto nombre, ¿no? En este caso se metió el estadounidense Taylor Fritz, que pues le dio pelea a Carlos Alcaraz, pero al final de cuentas se impone la calidad tenística del español. Y en el caso de Sinner contra Djokovic, creo que te lo mencioné hace un par de semanas, Djokovic está muy todavía a un nivel superior del resto, pero cuando hablamos de Sinner y de Alcaraz, creo que ya simplemente el tema de la edad, y como a todos les pasó, a Nadal, a Federer, a los más antiguos que ellos, la edad te pasa factura tarde o temprano, y cuando llegas al más alto nivel y quieres seguir compitiendo en él, pues simplemente cuando la edad ya no te da y el físico en consecuencia ya no está en ese ritmo que esperarías para competir, pues simplemente te superan. Raro ver, por ejemplo, a Djokovic caer en sets seguidos. Normalmente, si lo vences es que te llegó al máximo 4 o 5 sets, y no. Simple y sencillamente, Djokovic ya empieza a ver lo que en su momento vio Nadal y Federer, que es no la luz al final del túnel, pero sí la luz del retiro al final de esta grandísima carrera que ha tenido el Serbio. Ahí está, mi estimado Ricardo. Individual femenino, la final, Anisimova contra Swiatek, este sábado a las 9 de la mañana, y Jannik Sinner contra Alcaraz, el italiano contra el español. Eso va a ser, me parece que el domingo, mi estimado Ricardo, la final de el Wimbledon. Pues con esto, ¿te parece si cerramos el tenis, el tema del deporte blanco? Y ahora pasamos a nuestro siguiente tema. Ya estamos en el recta final también de nuestro programa.
Y nos queda hablar, mi estimado Ricardo, Tour de Francia, ya comenzó el Tour de Francia y mucha gente se pregunta, muchos aficionados, bueno, sobre todo nuevos aficionados se preguntan, ¿dónde está Isaac del Toro? Que muchos lo querían o lo queríamos o pensábamos que lo iban a ver, pero, oh sorpresa, no está ahí, no está en Francia, pero sí está compitiendo. ¿En dónde? En Austria, Ricardo. Sí, fíjate que me han preguntado muchas personas acerca de Isaac del Toro, que por qué no está participando en el Tour de Francia, y más o menos lo estábamos explicando hace un mes, un poquito más de un mes, cuando hacíamos el episodio con respecto al Giro de Italia, y es que estas grandes vueltas demandan una condición, un fondo físico muy significativo para poder competir en el más alto nivel. ¿Qué significa esto? Que correr, nada más imagínense todos los que nos escuchan, que se suban a la bicicleta todos los días y aunque vayan a una velocidad leve y al ritmo que ellos gusten, pero que todos los días recorran 150, 160 kilómetros diarios y que eso lo hagas durante 3 semanas consecutivas y únicamente descanses 2 días de esas 3 semanas. Durante 23 días seguidos, imagínate. Sí. Entonces es un desgaste físico muy, muy elevado en el cual si nosotros como simples ciclistas amateurs, lo podemos llamar de alguna forma, obviamente a lo mejor no duramos ni 5 días en esa competición, o al menos rodando a nivel amateur 5 días consecutivos. Ahora imagínense hacerlo al más alto nivel y todavía con el hándicap de que cuando eres el líder de la competencia, que era el caso de Isaac del Toro, pues te encuentras con la situación de que cuando eres líder tienes que exprimirte más, o sea, no puedes darte el lujo de dejar tiempo en el camino. Hay ciclistas que a lo mejor un día dicen, bueno, hoy literal lo voy a tomar, lo voy a poner en comillas, de día de campo, voy a perder media hora y al otro día voy a dar el 100% porque no estoy interesado en la clasificación general. Pero en el caso de los que van de líderes o son favoritos para ganar el Giro, que fue el caso de Isaac del Toro, que se quedó como subcampeón del mismo, pues bueno, al final de cuentas es mantenerse ahí todo el tiempo en los primeros lugares de competencia para perder el menor tiempo posible todos los días. Eso significa que el desgaste todavía es 2 o 3 veces más de cualquier ciclista que participó en el Giro de Italia. ¿Y qué es lo que está haciendo el UAE, que es su equipo profesional? Pues básicamente 2 cosas. Uno, están desarrollándolo como un ciclista todavía en ciernes, que no se encuentra todavía en su plenitud física y por lo tanto lo que no quieren es que ocurra, por ejemplo, lo que muchas veces se ha comentado con Fernando Valenzuela, que la Zorra se acabó el brazo de Valenzuela lanzando 9 entradas tras 9 entradas tras 9 entradas al partido. Bueno, en este caso, lo que está buscando el UAE es que la carrera de Isaac del Toro no termine en 3-4 años. Lo que quieren es que Isaac del Toro, su carrera dure 10-15 años. Y para ello están cuidando esa forma física. E imagínense si tuviera que correr 2 grandes vueltas, o sea, 6 semanas, todos los días, 150, 160 kilómetros como mínimo, con montaña, con muchas avatares en el camino, en menos de 2 meses. Pues obviamente es una absoluta locura para el apenas desarrollo del mexicano. Y por otro lado, esto es muy importante también destacarlo, el UAE es hoy en día como lo que en su momento fue o es, no sé si en este momento lo sea, Red Bull en la Fórmula 1. O sea, es un equipo de los mejores, si no es que el mejor del mundo, que hoy en día tiene al mejor ciclista del mundo, que es el esloveno Tadej Pogačar. Tadej Pogačar hoy en día es el líder después de 6 etapas del Tour de Francia, es el rival a vencer y antes del inicio y ahora en la competencia más que nunca demuestra que está muy fuerte de piernas, hoy ganó la etapa y que al final de cuentas no puedes poner a tus 2 mejores hombres en la misma carrera porque al final de cuentas no tiene sentido que Isaac del Toro vaya como un gregario siendo ya una estrella en ciernes del ciclismo profesional. Entonces, en ese sentido, me hace toda la coherencia del mundo que el UAE no haya mandado a Del Toro a Francia, que probablemente sí lo pueda llevar a la Vuelta a España, eso habrá que ver porque yo también tengo mis dudas de ello, pero que sin lugar a dudas en el siguiente año, en 2, en 3 y en 4 años, vamos a ver al mexicano seguir siendo protagonista en estas grandes vueltas y no hay que dejarlo de lado, y creo que ya lo mencionaste. Isaac del Toro ayer y hoy ganó su etapa en otra competencia y ahí es donde hemos visto
los resultados. Exactamente, en este caso, pues la Vuelta a Austria, que a lo mejor no tiene los mismos reflectores, pero pues que también es una prueba importante. Y como lo comentaste, ¿no? Digo, tiene apenas 21 años, está en un equipo que es top mundial de ciclismo y lo están llevando con inteligencia deportiva, con estadística, con un gran balance. Vaya, me parece sensacional. Y bueno, ahí están los resultados como ganando la tercera etapa y poniéndose muy cerca de líder. Creo que estaba a 3 lugares, ¿no? De líder general, una cosa por el estilo del buen Isaac, del Toro del de Baja California. Y en Y cuanto al... Ajá. algo que sabes que me gustaría agregar, ahorita que mencionabas el tema de la estadística y todo eso, porque ya realmente casi todos los deportes, si no es que todos, ya se basan en la estadística. Fíjate que yo apenas recién un par de años me enteré que las bicicletas pues llevan pues una pantallita donde puedes ir viendo varias cosas como el camino, etcétera, pero hay algo, ya es una innovación muy importante que te mide la potencia y la energía que estás gastando en el pedaleo. Entonces ya es algo tan, digamos, tan basado en la tecnología, que ya tú mismo al momento que vas apretando el paso, ya sabes qué tanto te puede llegar a repercutir o qué consecuencia va a tener si lo haces antes o muy tarde en el recorrido. Entonces, ya esto ya no es como en los 90s que incluso ni casco usaban, o en los 80s que ni casco usaba, que era obviamente muy peligroso, incluso hay historias trágicas dentro del ciclismo profesional. Pues no, ya déjate del casco. Hoy en día ya la tecnología es tan avanzada que ya el mismo ciclista sabe cómo está la situación de carrera tan solo viendo su manilla. Y su cuerpo, ¿no? Va Sí, monitoreando su cuerpo en tiempo real. Estamos hablando de cuestiones ya bioestadísticas, biométricas. No, una cosa impresionante, mi estimado Ricardo. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar ya sea del ciclismo para cerrar este tema? pues bueno, rápidamente decir lo que ya se mencionó de Pogacar, que es el gran favorito. Siempre se ha hablado de este mano a mano que ha tenido durante los últimos 5 años con el danés Jonas Vingegaard. Vingegaard le ganó 2 tours, Pogacar ya le ganó 2. Digamos que este sería el del desempate, ver quién toma la batuta de campeonatos en esta gran vuelta, que es, digamos, la más prestigiosa del mundo y la más prestigiosa del año. Bueno, pareciera que Jonas Vingegaard no trae el mismo ritmo de competencia que hoy en día trae el esloveno y se ve muy, muy complejo que le pueda ganar. Pero ojo, también hay que decirlo aquí en el ciclismo y como en todo deporte, tú lo sabes muy bien, por ejemplo, en el béisbol, en el fútbol americano, las lesiones son parte Claro. del juego, ¿no? Y aquí en este caso, yo creo que es muy complicado por el tipo de deporte que hacen que de repente vemos que Pogachar se desgarre, ¿no? O sea, sería algo yo creo que insólito, pero lo que sí puede pasar y que al final de cuentas deriva en una lesión es que se puedan caer. Todos los días puede ocurrir una caída y te puede no solo quitar tiempo, sino te puede sacar completamente de la competencia y entonces ya cambia completamente el desarrollo y la dinámica de la misma. Por lo tanto, aquí más allá de que falten unas 2, 3 días para arrancar la alta montaña, todos los días es importante llegar a meta y salvar el día y no perder tiempo y mucho menos caerse, porque cuando te caes, a lo mejor puedes continuar, pero después la merma física, hablando de la bioestadística, pues también te va demostrando que poco a poco, faltando todavía más días de competencia, pues te puede mermar mucho más, no solo el día de la caída, sino 2 o 3 días después. Pues bueno, ahí está, mi estimado Ricardo. Lo más importante sobre el ciclismo también aquí en Gremio Deportivo y también en tu TikTok, ¿no? Donde ya donde tú, bueno, seguido estás también compartiendo información, no nada más del ciclismo, también de todos los deportes en general, pero ya te estás convirtiendo poco a poco en referente en redes. Pues sí, ahí la idea y también aquí haciendo yo un comercial con coyunturas políticas, pues hay que hablar del tema de Chávez, que ahora va ligado más a la política Ajá, que al deporte. sí. Pero solo mencionar que Chávez, días antes de ser detenido allá en Estados Unidos, perdió una pelea más, otro petardazo más del hijo de Julio César Chávez. Y pues bueno, ahí está la situación, digamos, estrictamente deportiva. Bueno, digo, fue contra Jake Paul también, o sea, Jake Paul ha sabido arreglar su carrera. Al menos es más honesto que el Canelo Álvarez en ese aspecto, pues no se juega nada oficialmente, pero pues bueno, le gusta jugar
al boxeador profesional. Eso sí. Pero sí, o sea, doblemente humillada porque se esperaron a que lo humillara Jake Paul y luego ahora sí lo fue y lo arrestaron, que ya en coyunturas hablaremos de ese tema más a profundidad porque el trasfondo es realmente oscuro, mi estimado Ricardo, es realmente oscuro, triste y lamentable de Julio César Chávez Jr. Pero bueno, ya vamos a cerrar, mi estimado Ricardo, ya tocamos los temas principales de esta tarde, pero me veo obligado, por así decirlo, a tocar el tema de nuestro fútbol. Hablamos muy por encima y fue como un paréntesis de la Copa Oro, que dicho sea de paso, por si usted no se dio cuenta, México ganó. Y creo que la conversación de esta Copa, de la Pitera Cup, como le llama Cristian Martinoli, fue justamente más esta cuestión de que si Televisa contra Martinoli en sus transmisiones, que lo que realmente logró o hizo el Vasco Aguirre. Y se viralizó más el tema de Martinoli y sus transmisiones pirata, o como usted le quiere llamar, y también se viralizó más el bailecito al final, ahí el payaso de rodeo, que en realidad lo que fue la participación de México en esta Copa. Termina ganando una Copa más, ya se aleja de Estados Unidos ganando 3 copas ante selecciones que realmente hoy, pues bueno, son muy malas, terriblemente el nivel de CONCACAF es nefastísimo. Y creo que lo único rescatable de esta Copa, no sé si tú consideras conmigo o coincideras, pues ha sido a lo mejor lo de Guatemala, ¿no? Con el profe, ahí lo que logró colarse a semifinales. Y pues a lo mejor lo del Piojo Herrera también, que hubo 3 técnicos mexicanos, y párale de contar lo demás. Pues si usted vio o no vio esta copa, da exactamente igual. Intrascendente, Gianni Infantino ahí con el sombrero de charro al final, celebrando con el de caramelo. En fin, eso fue todo lo que tengo que decir yo de Copa Oro. Y pues el inicio también de la Liga MX, que arranca en unos minutos más de cuando estamos grabando este episodio. Se juegan 2 ligas que muchas, no sé si has visto en redes sociales, que se hablan mucho de la Liga de los viernes contra el resto de la Liga MX. Lo que sí me llama la atención de este arranque rápidamente, Ricardo, pues ha sido algunos equipos, cómo se han renovado. El caso, bueno, de algunos fichajes bomba, el caso de Tigres, con este jugador del Atlético de Madrid, el campeón del mundo argentino de 30 años. El caso de Pumas, por ahí ya a nada de que llegue Keylor Navas, y también de este inglés que ahorita te recuerdo el nombre. Algunos fichajes interesantes, algunos fichajes bomba podrían decirse. Monterrey creo que llega endiosado después de una buena participación en el Mundial de Clubes. Nada más te voy a pedir, mi estimado Ricardo, algún comentario rápido y que me digas tú cuál crees que vaya a ser el campeón, cuál va a ser la decepción y cuál va a ser la sorpresa. Yo te lo voy a responder rápidamente. Creo que el campeón me parece que va a ser los Rayados del Monterrey. Creo que tienen con qué, con Dominic Torrent. Creo que se le ve con Torrent, con Sergio Ramos, con Canales, con este nuevo arquero. Todavía no sabemos qué arquero va a estar en Monterrey. Probablemente sea el seleccionado uruguayo, paraguayo, no me acuerdo. Pero ya veremos qué arquero van a tener. Se va Andrada, me parece que es una buena noticia. Creo que Monterrey tiene para ser campeón. Yo lo pondré como campeón. La decepción, creo, Ricardo, y discúlpeme la verdad, por lo que voy a decir, porque creo que la decepción va a ser nuevamente las Chivas. Digo, hablando de decepción por lo que representa el equipo, por su grandeza y por los últimos resultados, yo no le veo que tenga madera para ser campeón, que creo que es lo que debe aspirar el Guadalajara torneo con torneo. Y la sorpresa, creo que la sorpresa la puede dar Pumas, Pumas, por los fichajes por ahí y por las noticias que ha dado Pumas, creo que puede ser por ahí la sorpresa, pero pues a ver, cuéntame de este arranque de Liga MX. Fíjate que no sé si el Monterrey, con toda esta parte siguiendo la secuencia de que es un equipo eternamente que vive del gran momento, pero no como de la continuidad propiamente dicha. Tal vez el mayor momento en su historia de continuidad fue con Víctor Manuel Bucetich, pero más allá de eso no lo han llegado el Rey Midas. Yo creo que no, el Monterrey obviamente debe ser favorito por la plantilla, por el momento y todo eso, pero no creo que vaya a ser el gran rival a vencer. Yo creo que en esta ocasión yo pondría el Cruz Azul. Obviamente sí. Con el Cruz Azul, con la presión encima, porque recordarás, corrieron a Vicente Sánchez siendo un entrenador que llegó de emergencia, de bomberazo, los metió hasta en semifinales, ganó la Conca Champions,
fue un entrenador muy, muy efectivo, más allá de que no le gustaba a ciertas personas cómo jugaba el equipo, pero fue efectivo, sacaba los resultados, y ahora el Arcamón tiene la gran responsabilidad y la presión de que mínimamente tiene que igualar lo de Vicente Sánchez, si no, para mí esa sería la gran decepción, que Cruz Azul no logre ni siquiera llegar a las semifinales, siendo que apostaron por algo donde ya tenías el éxito más o menos trazado con el uruguayo. De decepción, fíjate que lo de Chivas, pues ya no sé si sea decepción, porque de todas formas ya llevan un buen rato sin competir, digamos, al más alto o en los Ya más es altos costumbre. estándares. Exacto, ya se volvió a estar en costumbre, que ya no sé si sea decepción. Más bien sería más decepción, no sé qué te gusta. A lo mejor para mí el Toluca, que veo difícil que repita el bicampeonato, para mí esa sería la decepción, siendo que el Toluca hoy en día le tira más alto que el Guadalajara en la liga. Y en el caso del equipo de revelación, se me antoja complejo, dado que ya cada vez hay más diferencia y distancia entre los equipos que compiten por el título y los que no. Pero pues me gustaría decir que no sé, es que lo de Pumas también. Mejor lo dejo ahí abierto. Lo dejo ahí abierto. Ricardo, bueno, me pasa No, porque Necaxa con ya su perdió a su. inversión. Pero Necaxa ya perdió a su entrenador y algunos jugadores. No, Mm, no encuentro uno. El León, James El Rodríguez. León lo veo como León dormido después Híjole, la Leona dormida. del batacazo del Mundial de Clubes. Uf, Obviamente el Pachuca va más tirándole a decepción que a sorpresa. bueno, sí, podemos ponerlo en decepción después de lo de Almada. Sí, no, y Jaime Lozano, que está demostrando que realmente el técnico mexicano tal vez no esté realmente preparado para el fútbol mexicano hoy en día. Fuerte Porque declaración. ya son varios fracasos de Jaime Lozano, con Sí. selección, ahora con Pachuca, porque lo de Pachuca fue Bueno, muy triste en el Mundial de Clubes. pero tiene 3 juegos, aparte eran sus primeros 3 juegos. Vamos a ver, pero ya entras el torneo con más presión que antes. En este caso yo te diría, el León, ¿qué presión va a tener si es el equipo al que se puede salir como la víctima de lo que fue el Mundial de Clubes? En el caso de Pachuca, pues llega la presión. Bueno, entonces pones abierta ahí la sorpresa, no te atreves a dar una sorpresa que ya Debe haber una, pero no sé, ciudad, bueno, voy a decir Juárez, los Bravos de Juárez. Los Bravos de Juárez. Bueno, sorpresa la que dio ya el Querétaro, que ya lo van a vender. No, ya sé cuál va a ser mi sorpresa. Voy a apostarle a Washington, el Sebastián Washington Abreu y los Cholos de Tijuana. Esa va a ser mi sorpresa. Ahí está, Ricardo, ahí está. Y con eso sí me caso. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por haber quedado en este episodio. Esto fue Gremio Deportivo, ya lo sabes, semana a semana. Un recorrido por el fascinante mundo de los deportes. De Ricardo Romano Corona, discúlpeme, quien es Juan Carlos Flores. Torroviates, hasta la próxima. Gracias.